Padre Alejandro Solalinde, a su albergue en México llegan muchos de estos migrantes buscando ayuda. Una vez muchos han quedado atrapados, no han podido pasar la frontera o sencillamente han sido víctimas de crímenes atroces por parte de estos delincuentes que organizan el paso de personas de un lado al otro. Hay un grupo de madres de Centroamérica que va a ir a buscar a sus hijos desaparecidos. ¿Qué es lo que exactamente ocurre cuando estas personas intentan cruzar la frontera? Bueno, yo diría antes de que intentan cruzar la frontera, intentan cruzar México, porque intentar cruzar la frontera no es tan difícil como cruzar México. Cruzar México es lo más difícil y si ellos pueden sobrevivir, pues lo menos difícil es pasar la frontera. Es cuestión de dinero, pero acá no es cuestión de dinero, es cuestión de tantas agresiones por parte de los cárteles, de los Zetas, del Golfo, y tantos funcionarios públicos que están también involucrados en eso. Yo creo que Daniel Zapico es muy optimista al decir que aunque sea a largo plazo se va a arreglar. Yo digo que van a pasar generaciones para que esto se componga, porque no hay conciencia en el gobierno. Al gobierno federal no le duelen los migrantes, no le duelen. Los ven solamente en relación a la cuestión de seguridad con Estados Unidos. Yo no creo que vaya a mejorar la situación. Creo que van a seguir desapareciendo miles y miles de migrantes, como ahora hemos computado nosotros, cerca en estos últimos años de Calderón y acá, más de 10,000 migrantes desaparecidos. Y no ha hecho nada el gobierno. Hasta ahora no ha hecho nada. Tal vez con motivo de las madres, de la visita de las madres, intente hacer alguna cosa mediática. Pero fuera de ahí no creo que haga nada. Preguntándole en una forma muy cruda, ¿estos inmigrantes de los cuales no se sabe nada, estarían muertos? Bueno, yo sé, no quiero herir a las madrecitas, la esperanza es lo último que debe de morir. Ellas vienen a buscar a sus hijos vivos y tienen la esperanza de encontrarlos. Mi perspectiva, dado los años anteriores y el número de miles y miles de migrantes que fueron asaltados, secuestrados, yo pienso que forman parte de una ruta forense. Y si México, el gobierno de México no está interesado en buscar los perdidos, mucho menos está interesado en evidenciar toda la ruta forense de esas fosas anónimas cuyo registro se ha perdido porque no hay ni siquiera ADN en todo el territorio nacional. Vamos ahora al lugar de la noticia. En Puerto de Veracruz, México, está Marta Sánchez Soler. Ella es la coordinadora del movimiento migrante mesoamericano. Justamente es quien está organizando esta concentración y esta caravana que va a recorrer al menos 15 estados donde un grupo de madres buscan saber algo del paradero de sus hijos. Señora Marta Sánchez, bienvenida al programa La Noche. Muchísimas gracias. Un saludo a todo Latinoamérica. Cuéntenos acerca de esta iniciativa. ¿Ustedes no pierden la esperanza de encontrar a sus hijos con vida o por lo menos en este camino encontrarse con la verdad de lo que pasó con ellos? Por supuesto, como defensores de los derechos de los migrantes y coordinadores de la caravana, lo que nosotros podemos ofrecerle a las madres es que puedan cerrar capítulos de sus vidas y puedan seguir adelante. En el transcurso de las caravanas hemos encontrado como a 200 personas, algunos que tenían más de 30 años de desaparecidos, y de esos 200 solo uno era un cadáver. Todos los demás hemos encontrado vivos. Esta organización se especializa en buscar a los migrantes vivos. Y las madres tienen pistas y tienen de dónde les llamó la última vez su familiar, tienen tal vez recibos de a dónde le mandaron dinero con algún nombre de algún mexicano que sirve de puente para cobrar los giros porque ellos no los pueden cobrar por falta de identificación. Entonces nosotros, y también hay datos de que un pariente lo vio o un amigo les reportó o un migrante les dijo. Y entonces seguimos todas esas pistas y vamos encontrando gente.
Sí, 4.000 kilómetros que van a recorrer buscando pistas. No es la primera vez que lo hacen, esta es la 9ª edición de esta caravana. Señora Sánchez, en esta ocasión, ¿cuál es el recorrido y las actividades que tienen programadas? Tenemos una enorme variedad de actividades, entre ellas está una parada en el Zócalo donde vamos a plantar un tren tamaño natural y tener ahí un mitin frente al Palacio Nacional para denunciar directamente en las oficinas más importantes del gobierno mexicano lo que le acontece a los inmigrantes en tránsito. Tenemos también una sesión de trabajo el día 10 de este mes, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, con los senadores en la Cámara de Senadores, donde el tema a tocar es la supresión de visas para los países centroamericanos, dado que esos países no le exigen visa a los mexicanos para entrar a su país, o en su defecto algún tipo de visa que no sea un engaño como la que ahora existe, donde la ley permite la entrega de visas, pero los requisitos que consignaron en el reglamento de la ley son tan estrictos que ningún pobre puede acceder. Señor Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional en México, le estaba preguntando justamente a Marta Sánchez sobre las medidas efectivas de las cuales ustedes hablan en este documento que no ha tomado el gobierno mexicano. ¿Cuál es la respuesta que se le puede dar a estas personas que están clamando por justicia en un momento donde ya lleva Enrique Peña Nieto un año en el poder y al parecer no ha habido mayores avances? Lo que hemos visto durante este año ha sido un cambio en el discurso de las autoridades mexicanas, un discurso más abierto hacia los problemas de derechos humanos, pero sin embargo no hemos visto cambios en la realidad, cambios en la práctica, cambios en lo que realmente están haciendo las autoridades. Esto es algo que hemos insistido en diferentes reuniones con autoridades del más alto nivel de la República Mexicana, que si no cambian realmente sus acciones, si no empiezan a investigar los casos de desaparición, no empiezan a seguir todas estas pistas que hacía referencia Marta, y que es verdad, muchas familias tienen a veces más información que la propia policía, porque la policía no se molesta en recoger esa información, en investigarla. Si no se hace un verdadero trabajo para intentar encontrar a las personas desaparecidas y para intentar encontrar también a las personas responsables de las desapariciones y llevarlas ante la justicia, nada va a cambiar. La impunidad es, en nuestra opinión, la mejor garantía de que se van a seguir repitiendo las desapariciones, los secuestros, los asesinatos. Entonces necesitamos que realmente haya una verdadera labor policial a la hora de investigar esto. Necesitamos que los funcionarios públicos cumplan con su misión. Hemos detectado este año, por ejemplo, casos de funcionarios de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía, negándose a recibir denuncias de migrantes en la ruta migratoria. Eso demuestra una falta de voluntad obvia para investigar los casos. Y necesitamos que la política pública, que haya una verdadera política pública en materia migratoria que, como decía al principio, sea respetuosa de los derechos humanos. Todo esto no es imposible. Coincido con el padre Alejandro que tal vez mis palabras puedan sonar un poco optimistas, pero son en el sentido de que no es imposible que lo logramos, pero no lo vamos a lograr si no hay una verdadera movilización, si no estamos, por ejemplo, arropando en esta ocasión a las madres y no estamos presionando a las autoridades, no solo para las investigaciones puntuales de los casos, sino para un verdadero cambio de las políticas públicas en México, un cambio estructural. Señora Marta Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano, escuchaba usted ya la posición de Amnistía Internacional y le pregunto cuál es el apoyo que han tenido ustedes por parte del gobierno mexicano y la responsabilidad en las investigaciones por estos desaparecidos. Mira, no se hace investigación. Las denuncias formales que presentamos turnan 250 oficios a todo mundo de pesquisas a ver si alguien ha visto, pero jamás hacen investigación en campo. Este trabajo no se puede hacer en el escritorio. Si no hacen investigación en campo siguiendo pistas, nunca van a dar con ninguna persona de las desaparecidas, ni migrantes ni mexicanos. Entonces la autoridad ha estado francamente ausente de cumplir con su responsabilidad
de proporcionar un tránsito seguro y libre de violencia a cualquier persona que cruce por el territorio nacional con o sin documentos. Es una obligación constitucional y es una obligación universal. Entonces, no, por supuesto que no lo han hecho. Y aún más, muchos migrantes que van y denuncian han terminado acusados del mismo delito que fueron a denunciar. Hemos sacado gente de los reclusorios que habían denunciado secuestros y los habían acusado de ser los secuestradores. Y nos ha costado muchísimo trabajo sacarlos de la cárcel. La revictimización de todos los que se atreven a denunciar de una forma o de otra es generalizada. No tenemos trabajo, el sistema de justicia ignora que existen los migrantes, los ignora absolutamente y no van a hacer nada a no ser que haya una gran presión social, como decía nuestro compañero de Amnistía Internacional. Por eso hacemos las caravanas. La caravana tiene como objetivo encontrar gente, pero dos objetivos secundarios, pero más importantes aún, son la denuncia y no permitir que escondan debajo de los tapetes el verdadero problema de lo que está aconteciendo con los migrantes en tránsito. Y la otra es lograr la solidaridad del pueblo mexicano e ir eliminando la xenofobia. No hay mejor antídoto contra la xenofobia que las caras de estas madres que dejan un reguero de buena voluntad por donde quiera que van pasando. México se ha comprometido a través de una unidad a la búsqueda de los desaparecidos. ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere enviar al presidente Enrique Peña Nieto y en medio de esta caravana que va a liderar? Mira, en todos los foros internacionales México tiene declaraciones ejemplares. Es más, nos aplauden. Si no fuera por la denuncia social, a México le estarían dando premios por respeto a los derechos humanos. Todo es retórica. Lo que debe hacer nuestro gobierno es hablar menos y actuar más. Las declaratorias y los convenios son impecables. Inclusive la nueva ley de migración tiene grandes avances y lo tumban todo con un reglamento opresor. Entonces, del dicho al hecho hay mucho trecho y lo que dice el gobierno mexicano y lo que acontece en terreno es absolutamente contrario. Señora Marta Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrantes Mesoamericano, gracias por haber estado con nosotros. Los vamos a estar acompañando, por supuesto, en su búsqueda. Les deseamos todo el éxito para que por lo menos el dolor de estas madres pueda ser solventado con el hallazgo o la verdad de qué pasó con estos desaparecidos centroamericanos. Muy amable. Claro que sí, muchas gracias. Muy amable. A usted. Vamos a hacer una primera pausa en el programa La Noche. Ya regresamos para seguir conversando con nuestros panelistas a propósito del tema de hoy. Y le preguntamos a ustedes, a los televidentes, a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, ¿por qué creen que pese a la violencia que sufren, emigrantes continúan intentando entrar clandestinamente a Estados Unidos a través de México? Ya nos responden algunos televidentes. Jorge Iván Castro dice, porque el sur es un lindo paisaje sin oportunidades laborales, de educación y de calidad de vida para la gran mayoría. También escribe Ligia Edith Gamboa y dice, los emigrantes continúan entrando a Estados Unidos porque han perdido la fe en su país y creen erróneamente encontrarla en otro. Adriana Pérez escribe, a pesar que el sueño americano no es el mismo, sigue brindando expectativas de mejor calidad de vida. Vamos a la pausa, ya regresamos. Ya regresamos con La Noche.